¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar la mañana juntos con toda la información importante. Atentísimos, más que nunca, a la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, porque se hablará sobre el Mayo Zambada, sobre el fundador del cártel de Sinaloa, sobre la cadena perpetua que aceptó, digamos, ya se resignó allá en Estados Unidos, pero sobre todo, bueno, pues por lo que se compartirá de información, ahora sí desde acá, en torno a su detención y entrega a las autoridades estadounidenses, la participación del FBI en ese operativo. Recordemos que la historia de Sinaloa pues cambió de forma crucial a partir de la entrega del Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo a las autoridades estadounidenses. Se dividen, sí, y a partir de esa traición se confrontan y la violencia sigue afectando a ese estado y están además, sí, 10 sinaloenses señalados por la autoridad estadounidense, funcionarios y exfuncionarios. Se ha pedido su detención con fines de extradición. Uno de ellos, Rubén Rocha Moya, gobernador, sí, con licencia de Sinaloa y quien habría estado reunido, según dichos del propio Mayo Zambada, con él, con Héctor Melesio Cuen, previo a la entrega del Mayo y al asesinato de Cuen. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues veremos qué se menciona hoy en la conferencia mañanera, pero antes de irnos al fútbol, hacemos escala en el Mayo Zambada. Y lo que hoy sabemos, pero lo que falta sobre todo por saber, de el fundador del cártel de Sinaloa y sus vínculos con integrantes de la clase política. Empezar diciendo que el Mayo Zambada ya aceptó la cadena perpetua en su contra en Estados Unidos, solicitó cumplirla en una prisión médica porque tiene problemas de salud. Mandaron esto a la Corte de Distrito Oeste en Nueva York. Sus afecciones requieren de supervisión constante. Lo que busca es evitar el ingreso a la cárcel de máxima seguridad de Florence. Sí, esa que está en Colorado. Sí, esa donde está Joaquín El Chapo Guzmán, con quien fundó el cártel de Sinaloa, su compadre, su aliado, su socio, hoy pues su enemigo. En el documento, el Mayo dijo estar consciente de que los delitos por los que admitió su responsabilidad ameritan cadena perpetua, pero bueno, pues insisten en esto, ¿no? En el tema médico, pide ser valorado antes de la sentencia. Su captura, recordemos, esto es importante. Regresemos todos a ese momento de su captura y de su entrega, de esta traición. 25 de julio del 2024. Un aeropuerto privado de Nuevo México en los Estados Unidos, aunque no lo sabíamos en su momento. No sabíamos ni dónde, ni cómo. Hoy sabemos que fue en ese aeropuerto de Nuevo México, llevado contra su voluntad mediante un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien lo habría citado a un encuentro pues para resolver un conflicto político en Sinaloa. Digamos que para limar asperezas entre el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha, y el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Héctor Melesio Cuen. Sí, una reunión clave, porque ese mismo día en que el Mayo fue detenido, Melesio Cuen fue asesinado. En un inicio, la Fiscalía de Sinaloa nos mostró esta imagen. La autoridad sinaloense, la Fiscalía, dijo que Cuen había muerto en este intento de asalto en esa gasolinera, en la comunidad de La Presita, en Culiacán, que lo habían baleado esos dos hombres de una motocicleta. Intento de asalto rarísimo porque es un ataque directo, evidentemente, pero además todo era un montaje, era falso, era un invento de la Fiscalía sinaloense. Y entonces, mientras el Mayo, desde Estados Unidos, daba una versión, la Fiscalía de Sinaloa daba otra. ¿Y quién mentía? La Fiscalía de Sinaloa. Así que la Fiscalía General atrajo la investigación, corrigió la narrativa, informó que había encontrado restos sanguíneos en la finca Huertos del Pedregal. ¿Restos de quién? De Héctor Melesio Cuen. ¿En qué finca? En la finca a la que se había referido el Mayo Zambada y que todo lo de la gasolinera fue un montaje.
En estos momentos están hablando, me lo reportan la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en torno a este caso. Bien, vamos entonces a enlazarnos directamente a la conferencia mañanera. Es la secretaria de Gobernación. E Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025, son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026, un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Roberto, ¿quieres antes? Bueno, pues vamos a escuchar ahora en unos instantes, sí, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es muy pertinente que el Gobierno de México haga pues estas aclaraciones, porque nos hemos ido enterando de lo que ocurrió realmente en julio de 2024, pues a partir de versiones periodísticas que llegan de los Estados Unidos o a partir de las propias cartas misivas, sí, de El Mayo Zambada. ¿Qué dice pues el secretario de Seguridad? Bueno, vamos a escucharlo en unos instantes, y es que apenas el viernes le presenté imágenes de esta avioneta que trasladó desde México hacia Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López. Es relevante porque en un principio no sabíamos ni cómo se lo habían llevado, y ahora se sabe, y esto es crucial, que el FBI donó esa aeronave Beechcraft al museo de Air War Eagles, allá en Santa Teresa, Nuevo México. Una avioneta que dicen demuestra cómo la aviación puede ser pues explotada por organizaciones criminales. El caso es que, pues sí, ya todo lo asociado a este traslado del Mayo, pues ya tiene relevancia en ambos países. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa, una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad. Como se ha informado aquí en diversas ocasiones al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre fracciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes. Ante este contexto, al inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum
instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con presencia permanente de las instituciones del Gabinete de Seguridad, mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a diversos generadores de violencia. Desde entonces, no se ha dejado de combatir la inseguridad ni a los grupos delincuenciales que generan violencia en la entidad, sin importar a qué grupo o fracción delincuencial pertenezcan. Por ejemplo, en 3 acciones distintas, se entregaron a 90 delincuentes que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país. De todos los cárteles, de todas las facciones, todos con orden de aprehensión en Estados Unidos y todos con orden de aprehensión en nuestro país. Se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia, desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. Bueno, vamos a estar atentísimos a lo que comparte en estos momentos el secretario de Seguridad, García Harfuch. Vamos a compartirles a ustedes lo asociado directamente con el caso Mayo Zambada y con lo que tiene que ver con Sinaloa y funcionarios, exfuncionarios sinaloenses hoy señalados por la Unión Americana. Ahora mismo escuchaban ya, está dando un panorama general, digamos, del trabajo que han hecho en términos de seguridad asociado al crimen organizado, particularmente en Sinaloa. Regresaremos pues a ello, le vamos a tener una síntesis de lo más relevante. Recordar que ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, sigue entregando esta recompensa, sigue ofreciendo esta recompensa, $10 millones por información que lleve a la captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos, señalados por heredar las redes de tráfico de drogas del Chapo Guzmán. Destacan que sus hermanos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, ya están detenidos y que van por los otros 2. Y ahí está entonces este planteamiento y esta recompensa. ¿Y qué creen? Que ellos no se esconden mucho, ¿eh? Ahí andan cuando les apetece, pues en antros, en fiestas, saludando a la gente. No necesitan esconderse en México. Sí, pero ahí está la recompensa, sin embargo. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos atentísimos a la información que se difunde en la conferencia mañanera, y es que desde ayer se anticipó que se hablaría de la detención del Mayo Zambada, que si bien fue en julio del 2024, pues hasta ahora nos vamos enterando de una serie de cosas. Por ejemplo, que el FBI participó en el operativo, que, bueno, pues ya describíamos detenidamente, pero que hasta ahora describe el gobierno mexicano. Hasta hoy la secretaria de Gobernación enlistó los diferentes momentos, pues, cruciales de lo que sí sucedió en julio del 25 de julio, ese día que fue entregado el Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. En este momento está hablando el secretario de Seguridad, García Harfuch, haciendo pues un recuento de todos los esfuerzos que han hecho para devolver la seguridad a Sinaloa y al país. Importante decir también, el canciller Roberto Velasco dijo que van a solicitar más información a Estados Unidos. Van a solicitar a través de la Fiscalía General que pues nos expliquen, ¿no?, de preferencia, en qué consistió la participación del FBI en esa crucial detención del Mayo Zambada. Estaremos en ello. Antes déjenme hacer escala en esto muy lamentable que tiene que ver con las fiestas mundialistas y la violencia, el saldo fatal, la otra cara, la muy lamentable, sí, de la Copa del Mundo. En la Ciudad de México son ya 5 los muertos en el marco de estas festividades. Estaban los 4 del día del partido México-Ecuador, 3 personas asfixiadas ahí en Paseo de la Reforma, una con crisis convulsiva. Bueno, ahora un hombre murió por un infarto luego de estar en el Fan Fest del Zócalo. Pero en la inauguración del 11 de julio, en el camino al hospital falleció y bueno, pues ha entrado, digamos, a esta pues cifra tan triste y tan lamentable. Sobre la muerte de las 4 personas en Reforma, la Fiscalía de esta ciudad informó que en el caso del joven de 19 años, Isaías Aparicio, que tuvo la crisis convulsiva y luego murió por broncoaspiración, no se descarta que pueda haber algún delito asociado con su muerte. Están investigando pues todos los pormenores. En un video difundido en redes se ve cuando él está inconsciente en el suelo, ahí está Isaías, y que tratan pues quienes están ahí como de
reacomodarlo, pareciera eso, mientras esperan ayuda. Y ya luego están los paramédicos atendiéndolo. Y bueno, pues en la Fiscalía señalan que hasta ahora no hay un video donde se revele qué exactamente ocurrió esa noche, así que están investigando. Por otro lado, la policía de la Ciudad de México detuvo a 120 personas el domingo en el operativo del partido contra Inglaterra. 3 arrestos vinculados con robos de celulares, 1 por agresiones contra policías. Participaron 17,000 elementos ahí en el estadio, en el FanFest del Zócalo, en Paseo de la Reforma. Y es que ¿cuántos se quedaron sin teléfono en este mundial? Ahí en la celebración, ¡chum! O sin cartera. Sigo en la Ciudad de México, donde ya empezaron a retirar las pantallotas, todo el equipo de audio, los escenarios que se habían puesto en Reforma. La verdad es que pues ya se acabó la fiesta, ya poco nos interesa. Reforma está abierta en su totalidad. Y fíjense, en Chiapas, policías municipales de Villaflores golpearon a varios aficionados después del partido del domingo. ¿Qué pasó? Bueno, dicen que los oficiales interceptaron a estos aficionados que estaban alterando el orden, opusieron resistencia y vino esto que usted ve. Así, ante la mirada de decenas de personas que pedían a los policías que ya pararan la golpiza, el fiscal del Estado, Jorge Llaven, pidió una investigación para, pues, castigar a los responsables. Así los policías, así la golpiza. Usted dirá si era necesario, entre todos golpeando a esta persona. Otra agresión cometida por policías contra aficionados en el centro histórico de Querétaro. Por lo menos 2 elementos golpearon a un ciudadano luego del partido del domingo. La seguridad del municipio informó que un policía fue suspendido mientras se lleva a cabo la investigación interna. También plantean que pues, el joven no estaba atendiendo las indicaciones de la autoridad. Golpes también en Uruapan, Michoacán. Le muestro a estos 2 hombres que pues se pelearon después del partido. Y había policías municipales y personas que les decían ya paren. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó esta pelea. Mire, por ahí unos grabando. Y bueno, pues los elementos policíacos, insisto, no frenaron tomar cartas en el asunto. Los golpes. Mientras tanto, en un partido, pero de softball, en Comalcalco, Tabasco, un hombre fue asesinado, ahí, frente a todos. La víctima estaba pues en las gradas viendo el encuentro, llegó un tipo, ataque directo, escapó. Las autoridades ya están investigando. Los testigos lo identifican como policía municipal en activo. Bueno, y como parte de la información que se está dando esta mañana por la participación del FBI en la captura del Mayo Zambada, esa captura, entrega, traición que dividió al cártel de Sinaloa, que mantiene ese estado sumido en la violencia. Aquí lo dicho por el canciller mexicano Roberto Velasco. Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación. Vámonos a la información en breve. Nos arrancamos rápidamente, Pau. En la alcaldía Milpalta, aquí en la Ciudad de México, fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres y una mujer. Todo esto a la orilla de la carretera. La Fiscalía Capitalina ya investiga este multihomicidio. Pero no fueron los únicos. 2 cuerpos más aparecieron en una escuela en Chalco, Estado de México, con huellas de violencia. Por su parte, la Fiscalía General aseguró más de 100,000 litros de huachicol tras catear un predio. Todo esto en General Escobedo, Nuevo León. También decomisaron un par de tanques y tractocamiones. 2 mujeres fueron detenidas en Sonora por transportar más de $385,000 en un autobús de pasajeros. Ya investigan por lavado de dinero. Y en más información nacional, 3 muertos y más de 17 heridos dejó un fuerte choque entre un autobús de personal y un auto en la carretera transpeninsular. Todo esto en Los Cabos, Baja California Sur. La reforma del 24 para crear fiscalías de género impulsada por el Partido Verde cobró relevancia luego de la denuncia ciudadana de Daniela por agresión sexual contra el regidor de Tijuana, Miguel Loza.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum se reunió con el fundador de Nubank, David Vélez Osorno, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En el encuentro confirmaron una inversión de $4,200 millones en el país. El peso frente al dólar se ubica en 17,43. La bolsa cerró ayer con una ganancia de 0.61% y acabaron ya, pues digamos, las actividades prioritarias de la justa mundialista. Ya como que nos da igual. ¿Cuánto se ganó? Bueno, se habla de una derrama económica superior a los 22,000 millones de pesos, 80,000 empleos temporales, eso en la Ciudad de México. Falta ver desde luego pues la derrama que representó a nivel nacional. A esta ciudad la visitaron, se estima, más de 3 millones de personas. Banco Multiva presentó. Este encuentro de fútbol nos dejó muchas cosas inspiradoras. De entrada, la más importante, y esa hay que quedárnosla aquí, los partidazos que nos entregó la selección nacional, lo que nos demostraron que pueden hacer cuando juegan en conjunto, cuando apuestan a lo colectivo, cuando hacen equipo. Es una invitación a hacer equipo todos los mexicanos y a jugar unidos y a vivir unidos y a deplorar a los líderes que pretenden dividirnos. Otro momento inspirador, otra selección que nos voló, Cabo Verde. Sí, esta selección que pues de forma totalmente inesperada fue avanzando y puso en jaque a los más grandotes y por eso fue recibida con, bueno, ¿qué les digo? Mucha alegría. Vámonos a la escuelita. Cabo Verde es un país conformado por 10 islas en el Atlántico, ahí, enfrentito de África. Alrededor de 500,000 habitantes hay en todo Cabo Verde. O sea, en Iztapalapa hay 4 veces más población que en Cabo Verde. Bienvenidos, Pablito. Hola. Bienvenido, Toñito. Hola, hola. Aquí vemos la hermosísima celebración y los veremos en el mapa justamente para que ubiquen dónde es que se encuentra este archipiélago. Insisto, son 10 islas en las que se habla portugués. ¿Por qué? Bueno, ay. Bueno, este es un cachito nomás de África, pero bueno, pues justamente aquí están estas islitas que conforman a Cabo Verde y se habla portugués porque fue una colonia portuguesa, casi 500 años hubo pues no lo llamaría intercambio, sino este sometimiento, esta colonización de Portugal. En Cabo Verde muchas personas fueron traficadas como esclavos, algo muy doloroso. Fue hasta 1975 que obtuvo su independencia, así que se habla un portugués, digamos, adaptado, es como un criol caboverdiano, o sea, portugués con algunas influencias africanas. De ahí era Cesárea Évora, esta maravilla, la diva de los pies descalzos, una mujer que con su música pues puso a Cabo Verde en el mapa del mundo. Y qué golazo. Y nos enamoramos todos de lo que hicieron en la cancha. Qué golazo. Qué golazo, Están en nuestro corazón. Están. Cuánto espíritu de los caboverdianos. ¿Es tu cumpleaños, Pablito? Sí. Venga para acá, chamaco, con esa cara de mustio. Pablito, que clava un clavito. Este chamaco es quien hace los lives todas las mañanas. ¿Y cuántos cumples, corazón? 25. Te gano. Felicidades, papito lindo. Todo lo bueno para ti. Muchas gracias. Mucha suerte. Sí, le gano, en serio. En serio. ¿Más abrazos? Sí, más. Ay, Pablito, pues si ya te di uno, chamaco, ya estate. Bueno, te damos todos los abrazos que quieras porque es tu onomástico. Ayer despidieron a Roxana Guzmán, la periodista secuestrada primero, asesinada después. Estos tipos que se metieron a su casa desde el 2 de junio en Anchital, Veracruz. La semana pasada la Fiscalía del Estado confirmó que pues, sus restos fueron encontrados y, bueno, pues su mamá, Rubicelia Ramírez, dijo que continúa la investigación. 8 personas han sido detenidas, pero dice la madre, ella decidió perdonar a los responsables y enfocarse en el cuidado de sus nietos. Y es que sí, hoy lo crucial, pues son los hijos de Roxana. En mi corazón no va a caber odio. Tengo 2 personitas por quien más preocuparme que de ellos. Así que Dios les dé el perdón divino. Quedan perdonados de mi parte. Ante esto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, exigió que el asesinato de Roxana pues se investigue con rigor, que haya perspectiva de género, que se incluyan todas las líneas de investigación, obviamente la de su labor como periodista, porque es un golpe a la libertad de expresión. Hoy preside el Senado, pero bueno, cuando termine con ese trabajo se va a ir
a la Secretaría de las Mujeres, que hoy está acéfala. Y vámonos al tema relevantísimo que se está tocando en la conferencia mañanera de hoy. ¡Qué cosa! No hay desperdicio, ¿eh? Déjeme tratar de compartirle una síntesis de lo que se ha dicho. Pues a partir de la captura en Estados Unidos, la entrega a las autoridades estadounidenses del Mayo Zambada. Ya no sabemos la historia. Julio del 2024, los chapitos lo traicionan, le inventan un cuento y lo terminan entregando a la autoridad estadounidense. Ahí vemos al Mayo, bueno, lo veíamos llegando a Nuevo México. Y bueno, lo que hoy se sabe es que todo este operativo fue coordinado por el FBI. ¿Y por qué es tan importante saberlo hoy? Porque contradice de entrada lo que en su momento dijo el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. ¿Se acuerdan de Ken? El muy amable embajador con sombrero que se llevaba muy bien con el expresidente López Obrador, pero con quien luego, ¡fum!, hubo ley del hielo. Ken Salazar aseguró que no había participado ninguna agencia de Estados Unidos en el operativo y hoy resulta que sí. De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Quién mintió? ¿O quién miente? Mintió el embajador Ken Salazar, porque también lo escribe en su libro. Y bueno, las preguntas, lo mejor de la conferencia mañanera, desde luego, empezó a partir de las preguntas de los reporteros que, pues claro, le han planteado lo relevante. Por ejemplo, oigan, presidenta, ¿por qué hasta ahora, después de 2 años, la Fiscalía General va a solicitar a Estados Unidos información en torno a la participación del FBI? ¿Por qué? ¿Por qué 2 años después, presidenta? Pues a partir de este documento noticioso, de esta noticia, de este reportaje y de la presentación de este avión en una feria como un operativo del FBI, porque hasta ahora toda la información que había recibido el gobierno de México es que no había habido participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Otra pregunta relevantísima que se planteó en esta conferencia: la investigación al exfiscal de Sinaloa. Y es que, bueno, hace unos instantes, cuando hacíamos el recuento de lo que ocurrió en ese 25 de julio, el día en el que entregaron al Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses, hablábamos de esta reunión, una reunión clave. Sí, Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa con licencia, solicitado por la autoridad estadounidense, el Mayo Zambada, los hijos del Chapo y Héctor Melesio Cuen, diputado fallecido, de hecho, asesinado. La Fiscalía de Sinaloa nos dijo en su momento que en este intento de asalto en una gasolinera, pero era una mentirota. Quien estaba diciendo la verdad no era la Fiscalía, era el Mayo. Bueno, la mentirota fue luego corregida por la Fiscalía General, que cambió la narrativa, que reconoció que había restos de sangre de Héctor Melesio Cuen en el rancho en el que se mencionó habría ocurrido esa reunión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con el fiscal que inventó ese cuento? ¿Lo inventó solo? ¿Quién lo respalda? Bueno, pues es otra de las preguntas que se hicieron en la conferencia mañanera de hoy, en la que, insisto, no ha habido desperdicio. Vamos a seguirles compartiendo la síntesis, lo más relevante de lo expuesto esta mañana en esa conferencia que, insisto, va más allá del caso Mayo Zambada. Cuando hay esta petición de detención con fines de extradición en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, bueno, pues toca estar atentos a la información que se va filtrando en medios estadounidenses y que aquí cachan y tratan de explicar. Y bueno, pues es así como hemos ido entendiendo a partir, insisto, de filtraciones de medios estadounidenses, pero también de declaraciones de autoridades en la Unión Americana, que hemos ido entendiendo qué en realidad pasó y lo que falta, que es lo que importa. ¿Quiénes son las figuras al interior de la clase política vinculadas con criminales? Por eso toca estar atentísimos. Y bueno, atentos también a estas nuevas noticias, fíjese, en torno al caso Colosio.
Hay casos que toman años en dilucidarse, ¿no? Qué mejor ejemplo que el caso Colosio. Resulta que un tribunal federal ordenó que liberaran después de 8 meses en prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él fue agente del CISEN, que ya ni existe, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Había sido señalado por la Fiscalía General de participar en el asesinato de Colosio, pero bueno, pues resulta que no, y entonces se ordenó su liberación. Y seguimos sin saber bien a bien lo que pasó. La Suprema Corte va a revisar si Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani son considerados responsables o no de un crédito fiscal por 689 millones de pesos derivado de impuestos no enterados al fisco por la quebrada aerolínea Interjet, de la que eran presidente y vicepresidente. Tú estás ahí, Atalo Mata, y te escuchamos atentísimos. Muy buenos días. Paola, buenos días. Pues si dicen que hasta diciembre se va a tener una reconstrucción y remodelación de vivienda, pues hay que esperar varios meses, pero los que no pueden esperar mucho son los caraqueños. Estoy al este de Caracas, es en San Bernardino, en la zona donde nos encontramos, y mira nada más las imágenes de Armando Cedillo, que ahí nos da muestra de la gente cómo tiene que vivir en las tiendas de campaña. Y pues observamos que hay, por ejemplo, muchas personas que no quieren quedarse dentro de sus viviendas, de sus casas, de sus edificios, los departamentos, los condominios, que aunque no se desplomaron, pero sí están dañados. Entonces, pues cualquier réplica obviamente les cae el miedo encima. Imagínate qué difícil. Aquí llegamos con una de las personas que viven en una de las carpas, en una tienda de campaña. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre? María Eugenia Marcano. Oiga, ¿qué opina entonces de esto? La están pasando muy difícil, es difícil vivir en la calle de esta manera, ¿no? Realmente es difícil, pero entendemos que hay personas que la están pasando peor y estamos agradecidos con Dios por lo que nos toca. ¿Qué tanto les surge ya que les remodelen o algo así? Sí nos urge, pero entendemos que hay otros lados donde hay, como por ejemplo La Guaira, aquí mismo en San Bernardino arriba, hay gente que está más priorizada que nosotros. Realmente estamos en espera y tenemos que tener paciencia, es cuestión de paciencia, porque entendemos que hay unas emergencias, por lo menos nosotros estamos vivos y estamos completos. Gracias al Señor. Es lo principal. Bueno, muchas gracias. A usted. Gracias por este testimonio. ¿Cómo ves, Paula? Pues así podemos ver calles y calles y calles con tiendas de campaña y la gente pues está muy preocupada. Cómo no, y compartimos esa preocupación y hacemos el llamado a la solidaridad, porque sí, la ayuda internacional pues ha sido crucial y lo seguirá siendo en los próximos meses. Atalo, te mando un abracito. Ay, te mando muchos, gracias. Muchas gracias, Paola. Sí, las réplicas son lo que más les preocupa aquí a los caraqueños. Esperemos que ya todo se calme, ¿no? ¿Has sentido muchas de las réplicas? Qué tremendo, qué susto. Nos despertó una réplica a Armando Cedillo y a mí el viernes pasado a las 7:23 de la mañana, 5:23 de la mañana de allá de México, y pues ya te imaginas el jaloncito, pues qué forma de despertar, pero si eso sentimos nosotros como prensa internacional, prensa extranjera, pues imagínate los que ya recientemente han venido sintiendo esto, pues cualquier movimiento hasta que pase un camión es de preocuparse. Claro. Te agradezco mucho tu cobertura, Atalo, y te abrazo, gracias. Gracias, querido. Paula, igualmente. Muy buenos días. Las lluvias no dan tregua, le muestro Tepatitlán, Jalisco. Sí, con estas inundaciones de plano ni se veía casi el coche. Apenitas se veía el puro techo. Se anegaron por lo menos 19 casas. La calle terminó pues llena de lodo. Así se metía el agua a las casas y luego pues el agua convertida en lodo y todo echado a perder. Una muy fuerte corriente en la vialidad Félix Ramos. Una cámara de seguridad grabó, de hecho, cómo esta mujer, fíjense, tenía que cruzar. Pues sí, uno tiene que llegar, lo está esperando la familia, lo están esperando los hijos, y así el agua ya se la estaba llevando. La fascia del coche, que fue arrancada también por la fuerza del agua. En la calle Galeana, también una mujer, fíjese hasta dónde le llegaba el agua. Arriba de la cintura, afortunadamente fue rescatada, pero así la vieron avanzar. El agua entró al Hospital Regional de Tepatitlán, así que a trapear.
pues con lo que había. En Michoacán también, lluvias, deslaves. Mire cómo quedó la autopista siglo XXI en el tramo Arteaga-Lázaro. Se cerraron las casetas, hay que hacer pues las reparaciones. La calle terminó llena de lodo. Se veían pues las paredes, el nivel que alcanzó el agua. Así que, bueno, pues sí, muchos los efectos, y justamente para mitigar las inundaciones en Iztapalapa, le informo que se van a requerir obras complementarias para conectar los nuevos colectores. Efraín Morales, titular de la Conagua, habló de una inversión de más de 11,000 millones de pesos en obras para el tema hidráulico en Iztapalapa, donde nunca han terminado de arreglarlo. Cuéntanos cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque se esperan, sí, lluvias en Veracruz, en Jalisco y para Tabasco. Cuídense mucho, por favor. Mientras tanto, pues sí va a seguir el calor en Baja California, en Sonora, Nuevo León, con temperaturas de hasta 46 grados. Imagínense la locura, a hidratarse bien. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, hay una 30% de probabilidad de lluvia, así que por favor no guarden el paraguas. Aquí le informábamos que integrantes de la llamada Asamblea Antimundialista interceptaron al diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco. Él iba en camino al Estadio Ciudad de México, al partido México-Inglaterra, y le gritaron: Samir vive, asesino. ¿Por qué? ¿Quién es Samir? Samir Flores, un activista de Morelos, asesinado en 2019. Pintaron su camioneta, por ahí un símbolo de anarquía y FIFA, y bueno, esto pues llevó al legislador a asegurar que él iba junto a su familia, iba con su esposa, iba con sus hijos, con otros familiares, y que entonces un hombre golpeó violentamente el cristal. Hemos visto, digamos, la protesta desde afuera del coche, ahora la vemos desde adentro, porque el propio Cuauhtémoc difundió la imagen de lo que considera fue acoso y agresión, y se puso en riesgo la integridad de quienes estaban al interior de la camioneta. Vamos a escuchar. Sube el vidrio, Natalia. Sube el vidrio, Beto. Enfatizó que en ningún momento agredió a ninguna persona y que la única prioridad era pues proteger a su familia, que esa manifestación se convirtió en un acto de hostigamiento y violencia. Así que ahí está lo que ha dicho el diputado Blanco con respecto a esta protesta, agresión. En Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado determinó que Gerardo Fernández Noroña sí cometió violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. ¿Se acuerdan que en noviembre del año pasado la criticó por actuar con ambición por contender por la gubernatura? O sea, poquito después del asesinato de su esposo, de Carlos Manso, Fernández Noroña le lanzó esas acusaciones. Y bueno, pues el órgano consideró que los comentarios de Noroña buscaban deslegitimar la carrera política de Grecia Quirós por el hecho de ser mujer. Sanciones para Noroña: su inscripción por 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. También va a quedar registrado en el listado de esa entidad. Así que sí fue violencia política en razón de género lo que le dijo a Grecia Quirós. Que ojo, han querido frenarla desde muchas vías. Ahí está esta reforma impresentable que aprobaron los congresistas en Michoacán para prohibir que vayan aliados los candidatos independientes, para prohibir que usen símbolos como el sombrero. Imagínense si no tiene dedicatoria para el movimiento del sombrero que respalda a Grecia Quirós, que fundó su marido. Bueno, pues con todos los frenos que le quieren poner, solamente le dan más fuerza. La Suprema Corte anuló también esta auditoría. Qué caso muy interesante. A ver, la auditoría del Estado de Guerrero declaró responsable a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, de no comprobar el uso de 898 millones de pesos de recursos federales. Entonces la Corte dijo, a ver,
la Auditoría del Estado actuó ilegalmente al fiscalizar por su cuenta, sin previo aviso, de la Auditoría Superior de la Federación. Avelina dijo que esta resolución sienta un precedente para los municipios al establecer qué autoridad sí tiene competencia para revisar recursos federales. Dijo también, la verdad se impuso ante la mentira. Ahora, lo que está diciendo la Corte es que a la Auditoría Estatal no le tocaba a la federal. Pero qué sí pasó con el dinero y qué no, es lo que nos importa, ¿no? Más allá de quién tiene la competencia para hacer las cuentas y sancionar cuando falta dinero, falta o no falta y quién es el responsable. Y en eso estaremos. Ayer les informé de este caso, Mario Núñez, un sacerdote de 82 años asesinado en su casa en Guaymas, Sonora. De acuerdo a las primeras investigaciones, conocía a la persona que lo atacó porque lo dejó entrar sin resistencia, convivieron. Y bueno, pues hoy se sabe que el presunto homicida era un trabajador de la construcción. Estaba, de hecho, haciendo arreglos en la casa del sacerdote. Fue encontrado muerto poco después con lesiones de arma blanca y disparos. Y la Fiscalía de Jalisco, esta es una buena noticia, informó que encontraron con vida a estos jóvenes que estaban desaparecidos. 3 estudiantes adolescentes que desaparecieron el 25 de junio en el Zancudo, Puerto Vallarta. Llegaron por sus propios medios a la casa de un pariente y bueno, pues sigue la indagatoria, ¿no? Para esclarecer los hechos. Siguen buscando además a otros 3 estudiantes de secundaria que la última vez que fueron vistos fue el 30 de junio. Salieron de su ceremonia de graduación y de ellos 3 aún no se sabe nada. La UNAM presentó una denuncia penal. Detectó una red, atención, que estafa a personas en el concurso de selección de ingreso a la licenciatura. Todo mundo quiere entrar a la UNAM, no hay suficientes lugares y entonces ahí están los delincuentes que te prometen, yo te consigo un lugar en la UNAM, págame. Puro fraude, así no funciona. Detectaron casos de suplantación de identidad, y bueno, pues más de 1,000 exámenes fueron anulados por estas prácticas ilícitas. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se va a Washington. Inician las segundas rondas de conversaciones del TEMEC. En medio de estas presiones, ayer Toyota anunció que va a invertir $3,600 millones, pero para llevarse la producción de una camioneta que hacía en Tijuana a San Antonio, Texas. Una mala para México. Ayer llegó el presidente de Suiza a nuestro país, Guy Parmelin, junto a su esposa, visita oficial. Se van a reunir mañana con la presidenta en Palacio Nacional. Correcto. Felicidades por este resultado. Bueno, gracias. A ti no. Mira, como los mexicanos en los ingleses, la mano. Exactamente. La mano, exactamente. Bueno, vámonos rápidamente con nuestros queridos vecinos, vecinazos. Qué gusto saludarlos hoy. Qué guapos, oigan. Ustedes también, gracias. ¿Cómo van? ¿Listos? ¿Para qué? Tú dirás. Oye, yo lista para seguir viendo la conferencia mañanera que hoy no ha tenido desperdicio. Les prometo una síntesis en un ratito porque, ¡puf! El mayo los trae de cabeza a todos. De cabeza. Sí. Ahí nos cuentan. Sí, cómo no, a sus órdenes.